Continuamos con Nicolás Lucar en Exitosa. Esto es el 95.5 de la FM en Lima. Estamos en Radio Exitosa en el 103.3 en Trujillo, en Arequipa. 104.9. Estamos en todo el país. En el 95.1 en Huancayo. En el 103.9 en Talara. Eso es Radio Exitosa. 65 ciudades a lo largo y ancho del país. Y vamos a hablar de un tema espinoso y sobre el que no tenemos derecho a cometer errores, que es el tema de Sendero Luminoso. El Movadez está con nosotros Roberto Queabra, exministro de Defensa. Bienvenido, Roberto. Nicolás, como hemos estado conversando, después de 17 años del famoso regreso a la democracia en el año 2000, estamos pagando las culpas por no haber hecho dos procesos. Un proceso de la guerra a la paz. Derrotada militarmente las dos organizaciones subversivas, el Estado tenía que decir qué vamos a hacer con los desplazados, los retornantes, los arrepentidos y con todos aquellos que van a ir cumpliendo su condena. Y el otro era el volver al Estado de Derecho, después de que se señala que en el 92 todas las instituciones del Estado fueron afectadas. Y lo que estamos pagando es esa debilidad institucional. Y lo que estamos pagando es no haber hecho nada. Por eso que nadie sabe qué hacer después de 17 años. Y hay ejemplos. No se trata de una simple marcha. La marcha nos ha llamado la atención porque nos han faltado el respeto en el centro histórico de Lima. Pero tú tienes que ver de que los frentes de defensa que se oponen a la inversión minera, ejemplo, Cajamarca y Pichari, ¿quiénes son los presidentes? Dos emergentistas. Si tú, algo que no le haces caso, el magisterio. Hay que recordar que Sendero Luminoso ha sido la única organización subversiva en el mundo que empleó parte del magisterio para lavarle el cerebro a los jóvenes. Y tenemos profesores sancionados por terrorismo que siguen enseñando. Claro, pero es decir, tenemos que regresar, porque yo creo que una de las grandes tragedias nacionales es en algunos casos la falta de memoria y en el otro el absoluto desconocimiento de lo que ha sido la historia. Porque esto cómo empieza, como un grupito de intelectuales en Ayacucho, que son un desprendimiento del Partido Comunista, ¿no es cierto? Que primero tiene una ruptura entre los pro-Moscú y los pro-Pekín, y tienen una tercera ruptura que es esta ¿no es cierto?, de Abimael Guzmán. Y ellos, ¿qué es lo que hacen? Utilizan el Colegio de Aplicación Huamán Poma de Ayala, que era un colegio ligado a la Universidad de Huamanga, para desarrollar un trabajo entre las comunidades campesinas. Y logran un liderazgo que lo construyen a lo largo de años, es decir, tienen una presencia en la universidad, tienen una presencia en el magisterio, tienen una presencia en el mundo social, en Ayacucho, Huancavelica y parte de Apurímac, y tienen una presencia a través de este trabajo del Colegio de Aplicación en una serie de comunidades donde los dirigentes campesinos, ¿no?, sobre todo en las zonas bajas, son gente ligada políticamente a ellos. E inician lo que ellos llaman la lucha armada, para lo cual, dicho sea de paso, hacen una escuela militar, de la cual Quispe Palomino, que es el que sigue jodiendo, disculpando la grosería en el Braem, fue uno de los primeros alumnos. ¿No es cierto? Entonces, ¿qué cosa es lo que hace el Estado? Dice, son abigeos. Son abigeos. ¿No? Por eso. Y pasó el año 80, porque esto empezó 81, 82. Ya. Ahora, lo que hay que conocer es que Sendero quería tomar el poder por la fuerza y tenía dos grandes fases. En una primera fase, destruir el Estado peruano. Y sobre la destrucción del Estado peruano, sembrar esta República Nueva de Democracia. Se demora 3 años. ¿Por qué actúan en Ayacucho, en Huancavelica, Apurímac? Porque era la zona más abandonada del país. El Estado estaba representando por todos estos funcionarios públicos que eran unos abusivos. Entonces, ante la ausencia... Que eran abusivos, corruptos, borrachos, o sea, una situación de abandono encima, ¿no? Entonces le dice, este es el Estado, así quieres seguir tú viviendo, nosotros tenemos la solución. Claro, entonces ya, y tienen mucha influencia ahí, y una de las señales de esa influencia es el fenómeno esta de Edith Lagos, ¿no? Que era una especie de lideresa popular, su entierro fue una cosa multitudinaria, ¿no? O sea, ¿no? Ahora, ¿qué ocurre? Entran las Fuerzas Armadas en diciembre del año 82, para que los que no conocen la historia del Perú.
y le entregan el control político y militar. ¿Cuántas fueron? 8 provincias, ¿no es cierto? De Ayacucho, Huancavelica, Purímac. ¿Por qué le entregas a las Fuerzas Armadas? Bueno, porque no sabían qué hacer, porque ya estaban desbordados. Porque estaban completamente desbordados por la incompetencia y por no querer hacerlo. Claro, el problema es que los políticos se lavan las manos de lo que estaba pasando y le entregan el tema a los militares, que no estaban preparados para enfrentar una situación de esta naturaleza, porque esto era algo, y ahí viene la otra discusión, pues, Roberto, si esto fue una guerra o no. Pues claro, porque si reconoces que es una guerra, tienes que reconocerles supuestamente el estatus de combatientes, ya, pero ya, dejemos de lado el asunto legal. Lo que está claro es que esta gente quería tomar el poder por la vía violenta, destruyendo las Fuerzas Armadas del Perú. En la doctrina militar del mundo hay dos tipos de guerra: la guerra convencional y la guerra no convencional. La guerra convencional es Fuerzas Armadas de 2 estados, clarísimo. Y la guerra no convencional es esta, cuando elementos armados quieren tomar el poder por la fuerza. Esa es guerra no convencional. Entonces, un estado democrático como el nuestro, ¿qué hace? Emplea a sus Fuerzas Armadas para recuperar la democracia. Esto no es como algunos quieren comparar con pero otros ¿cuál países? fue la tragedia? Lo que ocurre ahí es que llegan las Fuerzas Armadas. Es decir, yo era reportero en esa época, ¿no? y lo recuerdo perfectamente. Yo recuerdo la sensación de desesperación de los soldados que, por ejemplo, tenían que cuidar un puente y hacía 3 días que no comían. ¿Por qué? Porque tenían a la gente en contra en determinado momento. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Se cometen barbaridades. Es decir, como no hay una estrategia, como no puedes identificar al enemigo porque no sabes dónde están estos condenados, porque te atacan, pues tienen un grupo armado, ¿no es cierto? Al que se suma, ¿no es cierto?, los simpatizantes en un ataque donde participan 80 y de repente al día siguiente no hay nadie es responsable. Y el grupo armado que organizó esto eran 8 y los otros 72, ¿no es cierto? Son gente de la propia población. Entonces, ¿qué produce eso? Una reacción desproporcionada, sin inteligencia, de violencia, que provoca, ¿qué cosa? Muchísimos muertos inocentes. Porque eso ocurrió. ¿Cómo sabes tú que todos son inocentes? Ahora resulta que todos los muertos son inocentes. No, te digo que murió gente de Sendero, sí. Hasta ahora todos los muertos y todos los desaparecidos son inocentes. No sé dónde estarán los muertos de Sendero del MRTA. En todo caso, ya, corrijo, Roberto. Mira, lo que ocurre es que hubo. Claro, pero lo que ocurrió fueron muertes, digamos, indiscriminadas. Pero es que era muy complicada. ¿Cómo distinguías quién era y quién no era? Mira, el ejército en particular fue exitoso en el año 65 contra las guerrillas que se formaron. Que en menos de un mes se la desapareció. Porque obedecía a lo que te enseñaban. Claro. La doctrina americana, y estos eran de uno gordito que se ponía pues, su barba y su polo y se subían en un cerrito. Entonces tú le hacías el cerco y lo destruías. Y ya está. Y se aplicó, porque entrenábamos eso. Este era algo diferente. Estos empleaban los niños y las mujeres para los tiros de gracia a los policías, para matar a las autoridades locales. Pero lo que hay que ver es cómo se aprende. ¿Por qué? Porque el éxito para ganar esta guerra es ganarse a la población. Claro, pero eso se aprendió, Roberto. Porque ¿qué es lo que pasa? Mira, lo que ocurrió fue increíble. Porque el ingreso de las Fuerzas Armadas a las 8 provincias, porque creo que fueron 8, ¿no? Y se establece un comando político militar ahí. Lo que provoca son 2 cosas increíbles. Primero, que los dirigentes de Sendero salen cueteados, ¿no es cierto? Porque no se captura, se van a Lima, a Puno, se mueven por todo el país, a Arequipa, ¿no es cierto? Se supone que ahí es cuando Abimael Guzmán, entiendo, se muda a vivir a Lima. Y los dirigentes intermedios se desplazan por todo el país. Entonces, un problema que estaba concentrado en 8 provincias se convirtió en un problema nacional. Claro, porque ellos tenían sus 3 ejes, pues. Inicialmente era cercar Lima, o sea, cercar de la sierra a la capital, para desabastecer Lima. Pero fracasan, pues. Fracasan ellos porque ellos comienzan a matar a los campesinos, que debería ser su fuerza. Claro, pues es que llegan a lugares donde ellos no tenían liderazgo, pues. Donde el liderazgo de las organizaciones campesinas y sociales eran de otros grupos de izquierda. Por eso a los primeros que matan es a los otros grupos de izquierda que no estaban con ellos. Y eso es lo que crece resentimiento, ¿no? Por eso es que el ejército facilita la acción al formar los comités de autodefensa, que no se formaron solitos. Hay unos que creen que... Hay un gordito que dice que viajó por allá y lo formó. Eso lo formó el ejército, porque hay comités que se le daban... Claro, pero eso fue, Roberto, un aprendizaje. ¿No es cierto? O sea, de algo que no sabías cómo hacer, y entonces llegó un camino donde se cometieron muchísimos errores, y gracias a que se aprendió. El problema es que hay gente que no aprendió de los errores
y que ahora aparecen como ideólogos de una victoria que no les pertenece. Pero, o sea, yo he sido testigo, o sea, yo te he visto a ti, ¿no es cierto?, en el frente, y después nos hemos vuelto a encontrar en el CNP. Es más, tengo que decir ahora que la gente hablaba, ¿no?, de Montesinos. Montesinos se rodeó de lo peor de las Fuerzas Armadas. Eran de los sobones, de los coimeros, de los que estaban dispuestos a obedecer incondicionalmente, y a la hora que había una guerra, no había un general para que se hiciera cargo de enfrentar la invasión ecuatoriana. Y tuvieron que ir a buscar al loco Quiabra, al Guayaga, que estaba peleando contra el terrorismo, para que le sacara ¿no es cierto? Pero es que eso hay que decirlo también, ¿no? Mira, lo que estamos conversando nosotros es lo que debería de conversarse en las universidades, porque es lo que está sucediendo hoy día. Metámonos al 2017. Esto no se trata solamente de la marcha nos ha llamado la atención porque nos han faltado el respeto. Pero hay que tener en cuenta, como yo te decía, no solamente los frentes de defensa, sino el magisterio, porque el magisterio tú tienes que no se hace control de calidad de los libros. ¿Por qué? Pero vamos paso por paso. ¿Por qué quiero llegar ahí? Porque si tú ves lo que contienen los libros sobre los años de la subversión, más los profesores que son terroristas que han cumplido su condena, ¿qué cosa le enseñas a los chicos? ¿Qué cosa le enseñas? Entonces no estamos cuidando... La gente no sabe, esto de lo que estamos hablando, yo te aseguro que la mayor parte, o sea, por ejemplo, cuando Jorge Treyes dijo esa burrada de nosotros matamos menos, había una cosa que era cierta: durante el gobierno de Fujimori murió menos gente, ¿no es cierto? Más gente murió donde la Alan, y ni se diga en la época de Belaúnde, ¿no? Que fue la mayor cantidad de muertos que hubo en este país. ¿No? Se planteó una estrategia con todo lo que se había aprendido, la ley de arrepentimiento, el COFI en el Comando Conjunto que te da unidad de dirección. Claro, pero eso es lo que, pero el problema es que eso es lo que no tenemos ahora, porque ahora estamos atrapados en una situación donde ellos tienen la iniciativa. Y acá viene Manuel Fajardo ayer a decir: yo no soy de Sendero Luminoso, pero dijo una cosa bien seria, dijo que el Partido Comunista del Perú existe. Acá lo ha dicho el señor Manuel Fajardo, o sea, no está disuelta la organización de Abimael Guzmán, existe. ¿Quiénes son sus miembros? Habría que saber, ¿no es cierto? Y quién es su jefe, me imagino que será desde la cárcel de Abimael Guzmán, pero a lo que voy, ellos dicen: ya no vamos a hacer la lucha armada, ahora queremos participar en política. La pregunta es, no es solo los vamos a dejar participar en política, porque supuestamente nuestra crítica ha sido: la lucha armada no es el camino para tomar el poder, sino es la lucha democrática de ideas, la votación y el derecho de la gente a elegir. ¿Ellos han cambiado su ideología? Pero esa es la pregunta, pues. Pero te digo, esa es la pregunta. ¿Han pedido perdón por lo que han hecho? O sea, 20 años de violencia y de muerte. Bueno, ayer Fajardo no quiso, dijo que eso depende. Entonces, casi de cada uno, ¿no? Ellos quieren legalizar el olvido. Me meto en partido político. Esto no es Colombia. Esto no es Colombia. Acá fueron derrotados militarmente. Esto no es Colombia, que ellos han impuesto, pues han dividido el país. Entonces yo te pregunto, acá se hace mucho el pie en la letra de la ley de apología, si tiene la coma, el punto y coma. Yo voy a poner 2 ejemplos, para que entiendan los que nos están escuchando. La marcha y el mausoleo. Si tú ves una marcha por Lima, donde están los cartelones de Messi, de Neymar y de Suárez, y no hablas nada, ¿qué cosa es lo que dice la gente que está mirando? Ah, mira, el Barcelona. Si tú vas al mausoleo, si lo de la alianza se les hubiera ocurrido a todos los potrillos que cayeron en el mar en noviembre, ponerlos en un mausoleo, y tú todos los años haces la romería y vas allá, ¿qué cosa dice la gente? Mira, ve los potrillos, el futuro del fútbol peruano. Si tú pones en un mausoleo 80 terroristas, sin necesidad de hablar, ¿cuál es el mensaje sublime? Claro, ya, pero eso... ¿Cuál es el mensaje sublime? Roberto, igual eso es estar a la defensiva. No. La pregunta es, ¿cuál es nuestra estrategia? Y la estrategia te enfrenta a problemas sumamente serios. O sea, yo creo que la estrategia tiene que incluir con que todos los políticos que han metido la mano tienen que ir a la cárcel. O sea, ese es el mensaje que tú le tienes que dar a los chicos. Mira, porque acá, ellos, o sea, el blanco, ¿dónde? O sea, a mí, ¿sabes lo que me da miedo? Cuando veo que han juntado 300.000 firmas, cuando escucho a chicos, ayer, por ejemplo, llamaban chicos, o sea, chicos que no tienen 25 años, una chica llamó que me impresionó porque era muy coherente, ¿no? Y que merecería tener otras opciones políticas, Dios mío, ¿no? Defendiendo a esta gente. Entonces, ¿Por qué? Pero eso es a lo que voy. Entonces hay que ofrecerle a estos chicos. Pero es que no has cumplido, pues en el año 2000 no cumpliste con un plan integral. Entonces tú lo dices, no se le puede quitar todas las acciones.
te lidere un frente de defensa en Cajamarca y se oponga a toda la inversión minera. Claro, pero lo que no puedes hacer, porque ahí es donde la cosa se complica, es que ellos van a montarse sobre un conflicto social que existe. O sea, la gente está molesta porque viene una inversión minera de la gran flauta, el Estado cobra impuestos y parte de esa plata se la tiran, ¿no es cierto? Y viene la empresa que se hace multimillonaria con unas utilidades monstruosas y sigues teniendo una región pobre, sin carreteras, sin salud, sin educación. En ese contexto, por supuesto que viene esta gente y navega, ¿no? Por eso, pues. Pero lo que no puedes hacer es acusar a los que protestan de ser terroristas. Lo que pasa es que hay gente que... Una cosa, que tú hayas sido terrorista y protestes. ¿Por qué? Claro, no, que proteste, pues, un presidente de Frente de Defensa pero a lo que me refiero, Roberto, es que eso nos plantea un reto, que es separar a la gente. ¿Qué es lo que pasó? Esa es la gran lección de la guerra, ¿no es cierto? De cómo el ejército ganó la guerra, en el sentido, voy a quitar la palabra guerra, cómo el ejército le ganó a Sendero Luminoso en el campo, que es jalando a la población de su lado, poniendo a la gente de su lado. Pero si ese es lo que tenemos, es lo mismo que tú estás diciendo, habla ahora, gánate a la gente de tu lado, lo que tú dices, que sancionen a los corruptos, que no permitas que todos los que invierten se lleven todo. Tú no puedes tener una población donde hay una riqueza minera y no hay un buen hospital, no hay un buen colegio, una buena universidad ni carretera. Eso es lo que tú estás señalando. ¿Por qué? Y tiene que haber además, Roberto, partidos políticos verdaderos, ¿no? O sea, peleando, o sea, tú dices, ya, estos se están metiendo en las universidades, ¿y quién les está haciendo frente? Pero si tú ves a nivel nacional que no hay partidos políticos, ¿quiénes son los que ganan las gobernaciones y las alcaldías a nivel Lima? Los partidos de la zona, que muchos están contaminados por el narcotráfico. Hemos escuchado en este gobierno hablar de política contra el narcotráfico, o no hay narcotráfico en el Perú. De repente me estoy equivocando. Yo no sabía que el Perú... ¿Sabes que el Perú hoy día es el segundo? Bueno, algunos dicen que es el primer exportador. No, nos acaba de ganar Colombia, porque Colombia con su proceso de paz ha pasado a ser primero. Ellos mismos se han dado cuenta. Se han duplicado las hectáreas. O sea, no sabemos nosotros lo que significa este acuerdo de paz con Colombia, con la FARC. ¿Cómo nos afecta? ¿No nos está afectando? No hay aquí la importación de las motos para los... ¿Qué estamos haciendo con el control de la moto? Nadie quiere controlar la moto. Yo hace rato he perdido capacidad de convencimiento. ¿Las motos no son las que usan para cuadrarnos los bujilleros y los marcas? ¿Y por qué no controlamos la moto? No queremos, pues. Entonces, Roberto, vamos, si lo permites, a recibir llamadas del público, porque yo creo que hay que abrir esta discusión. O sea, que este tema nos tiene que obligar... No a desesperarnos, a insultar y a indignarse y a hacer propuestas de ley absolutamente desesperadas. Ya, vamos a hacer una ley de apología, pero ya esa ley de apología más precisa, ¿no es cierto?, sobre la apología del terrorismo, enmarcada en qué estrategia está. Tenemos que hablar con los universitarios que son el blanco objetivo. ¿Por qué? Porque hay chicos que no han vivido ni han sufrido esta violencia que sufrimos nosotros durante 20 años. Y no podemos permitir que esos chicos tan fácilmente los capten. Ellos deben escuchar todas las opiniones, todas las versiones. Vamos a abrir el teléfono. Te voy a decir algo, ¿eh? Yo te respeto mucho porque yo te he visto fajarte. ¿Me entiendes? A mí no me van a contar historias. Y yo he sido periodista en la época que hay un montón de gente que habla ahora. Yo dirigí un programa de televisión. ¿Tú crees que alguien se quería sentar en televisión a hablar contra Sendero Luminoso? Más fácil era hacer Nadie. Más fácil era hacer el general victorioso, ese cómo se llama, Hermosa, anda a ver si se quería sentar a hablar contra Sendero Luminoso. Nadie quería sentarse a hablar contra Sendero Luminoso en televisión. Se morían de miedo. Si tenemos llamadas del público en la línea, adelante, por favor. Nicolás, muy buenos días. Buenos días. Te saluda un ex estudiante de San Marcos. Adelante, primero para felicitar al general invitado, que siempre las veces que ha tenido intervenciones tanto en televisión como en radio, ha sido muy tajante, muy objetivo. La verdad de todo esto es que a veces la culpa de gobiernos que no han tenido una autoridad permanente en lo que es el tratamiento de la educación. Todo esto pasa por la propia ignorancia que hay de la historia. Y es cierto lo que dice el general, hay que revisar los libros. ¿Qué docentes tenemos para que nuestra educación sea de mayor grado y de excelencia? No hay. Los profesores, por ejemplo, si alguien me pregunta, en mi zona donde vivo, San Juan de Gancho, ¿qué tiene que hacerse? 30% me quedo, el 70% lo saco. Tiene que haber un gobierno con, digamos, una autoridad imponente. La educación prácticamente está no está de acuerdo a los niveles con otros países. Eso es bien claro. Un profesor prácticamente mira, tú dijiste algo bien cierto, te retomo tus palabras. Tienes un gran poder, la comunicación. Entonces también nosotros no hay que darle espacio. Nosotros de entrevistar,
ustedes, con mucho respeto que tengo a ti, por tu versión periodística, no invitar, no darle cabida a esos señores líderes, pseudo líderes, porque realmente lo que han hecho ha habido matanza, no es guerra, como dice el general, es apropiado ese término. Entonces hay que enseñar, las universidades, San Marcos, Villarreal, ¿qué se ha enseñado ahí? 2 versiones, nada más. Ahora, en San Marcos sigue habiendo eso. Mire, yo estoy pensando sobre lo que dice, ¿sabes? Y yo creo que lo que voy a hacer, si es que esto fuera posible, es traer a estos chicos. No traer estos viejos carcamanes que tienen una responsabilidad que no asume, sino traer a los chicos. Tiene razón. Para discutir con ellos. Tiene razón el señor, porque es algo que también tenemos que hacer una autoevaluación. Estos viven de la propaganda. Agitación y propaganda. Estos te hacían un atentado chiquito y los medios de comunicación lo hacían grande. Entonces, si tú tienes una deficiente educación, como señala bien claro, y eso es algo que coincidimos, no hay profesores, no hay libros, y encima le haces propaganda, ya pues, entonces perdemos. Vamos a recibir más llamadas. Adelante, por favor, escuchamos. Muy buenos días. ¿Aló, señor Lucas? Adelante, ¿Aló? por favor. ¿Aló? Sí, adelante. ¿Cómo está? Felicitarle, señor Lucas, ¿no? No sé por qué el señor que está ahí hablando se pone prepotente, ¿no? Ya, la historia... ¿Será porque es militar? No, será, pues, no, por militar no. Pero... Soy del Callao y los Callao hablamos fuerte porque las olas del mar no dejan escuchar. Sí, es que el señor no ha sufrido la pobreza, pues. ¿Y cómo sabe usted? ¿Usted me conoce? Así es. Ya, no, mire, la cuestión no es discutir, pues. La situación es acá. Lo que don Lucas está haciendo es los medios de comunicación está ayudando. Muy bien. El señor dice acá que los mineros él generaliza. Señor, acá la mala administración, como dijo el señor Lucas, ¿por qué no esos presidentes están adentro? ¿Cómo ellos son corrompidos, que roban al país y no le dicen nada, ¿no? Yo soy una persona que también me he superado a través de mi estudio. ¿Va a cambiar el país? No cambia nada. Y yo que a mis hijos les voy a decir toda esta situación de corrupción que hacen y se ríen de la novedad, nos tiran en la cara. ¿Qué justicia para esta situación que venimos pasando? Yo soy del Valle del Lurín. Señor, ahí Sedapal contamina el río. Las empresas se han posesionado a las acequias. ¿Qué justicia? Acá le presenta a uno a la municipalidad, se ríen de la novedad. Acá no hay justicia, señor, acá vivimos en una injusticia. Y la situación acá hay que... Ese es el tema también, pues. El tema es claro, que la gente ve que no se sanciona la corrupción, la gente ve todo esto, lo mismo que en los años 80 y 70, entonces... Pero es que es eso, pues, el problema es que la corrupción ya es dañina, pero la corrupción sumada a la impunidad se convierte en subversiva. Porque eso indigna a la gente. Eso es lo que molesta. Entonces tendríamos que empezar por ahí, que acá caiga quien caiga. Es lo primero, o sea, la primera vacuna contra Sendero Luminoso y cualquier otra, el resurgimiento de Sendero, es esa. Por eso yo te decía que la democracia castiga la corrupción. En Ayacucho, ¿por qué prendió Sendero Luminoso ahí? Por los abusos del Estado del Perú, que estaba representado por los funcionarios públicos. Es lo mismo que tenemos ahora. Si ahora tú no tienes un ejemplo y ves que la corrupción unos sí y otros no, entonces generas este no, pero además hay otra cosa que es bien importante, que es introducir, es decir, el tema que acá a mí me ha llamado mucho la atención, en el buen sentido de la palabra, la iniciativa de Walter Gutiérrez, el defensor del pueblo. Dice, ya estamos hablando de reconstrucción, ¿no? Que la reconstrucción, que las empresas que van a meter dinero van a construir carreteras, ya. Escúchame, hay 700.000, 600.000 personas, de las cuales 400.000 literalmente no tienen que comer. ¿Cómo vamos a...? Entonces hay que pensar en la gente. Los políticos tienen que pensar en la gente. El factor humano, pues. Sí, vamos a interrumpir, Roberto, un momentito, porque hay Sofía Gallegos está en el Callao, donde ha ocurrido una tragedia, hay un derrumbe, hay 3 personas sepultadas. Ella tiene información de último minuto. Adelante, Sofía. Gracias, Nicolás. Así es, hemos llegado a la provincia constitucional del Callao. Estamos exactamente en la avenida Marco Polo, cuadra 2, tal como tú lo has indicado. Esta mañana se registró un derrumbe de una casa que a la vez también hacía función de una tienda. Son 3 personas, pues, las que quedaron atrapadas y que afortunadamente dos albañiles ya han sido evacuados al hospital Carrión, y el dueño de esta tienda, quien vive aquí, también fue evacuado a tiempo. Señor, buenos días y bienvenido a Radio Exitosa. ¿Cómo sucede esto? Sí, así como viene la manifestación, ¿no? Ya como son paredes antiguas, que han querido construir ahí, la han debilitado la pared que ya no resistió, ¿no? Además de ello, estamos observando que al costado pues estaba haciendo aparentemente una obra de construcción. ¿Esto también posiblemente haya podido influir de repente al debilitar las estructuras de las paredes? Claro, a raíz de eso es donde se ha venido la pared, ¿no? Porque no estaba así la pared. Cuando ya empezaron a hacer construcción comenzó a rajarse hasta que ya no resistió.
Esta construcción, pues, consta con orden, en todo caso, ha hablado con la dueña, si que realmente... Nada, ni con nosotros, ni la... Pero la dueña está acá. ¿Le ha dicho algo, ha mencionado? No, todavía no. Todavía no hemos conversado sobre eso, ¿no? No sé qué... Los dos albañiles, para entender un poco, los dos albañiles quienes afortunadamente la auxilian a ustedes, ellos resultan heridos. Así es, sí. Voluntariamente ellos entraron a darme la mano, pero todo ocurrió rápido, ¿no? Ahí no me había venido. Bien, señor, muchísimas gracias por conversar con Radio Exitosa. Repetimos, Nicolás, afortunadamente esas 3 personas quienes quedaron atrapadas en su momento del derrumbe, 2 de los albañiles han sido evacuados al Hospital Carrión y el señor César Tarazona se encuentra ileso. Él nos está dando justamente detalles de cómo ha ocurrido y que posiblemente haya influido por una obra de construcción que se está haciendo exactamente al costado de esta tienda que también cumple la función como su vivienda. Vamos a estar ampliando más detalles de este derrumbe en breve. Adelante contigo, Nicolás. Muchas gracias, Sofía, por la información. Roberto, yo estoy pensando cómo enfrentar este asunto, ¿ya? Porque cómo ayudarla. Ayer sentamos acá a este Fajardo. Eso ha generado una tremenda controversia. Yo creo que era importante escucharlo, que la gente lo escuche y se dé cuenta de lo que tenemos enfrente. Pero yo creo que más importante que escucharlo ahora es discutir con los chicos. Sí. Con estos chicos que están creyendo en ellos. Y yo voy a invitar a 2 de estos chicos y te voy a invitar a ti. Ahí conversamos con los chicos. Para hablar con ellos. Porque yo creo que eso es nuestra responsabilidad. Para saber cómo es que los captan tan fácilmente, ¿no? Para saber cómo 20 años de violencia y destrucción, cómo no ha calado en la mente de sus padres, de sus hermanos mayores, ¿no? Yo te agradezco muchísimo. Ha sido Roberto Quiabra, general del Ejército peruano, exministro de Defensa y un hombre que se fajó en la guerra contra Sendero Luminoso y el MRT, que por lo tanto tiene autoridad moral para hablar del tema, porque a mí sinceramente me marca choro, como dicen en tu barrio, ¿no? Que haya gente que ahora se llena la boca de palabras y yo no me acuerdo de haberla visto. Cuando acá reventaban las bombas y vivíamos en apagones y con que salir de Lima era jugarse la vida simplemente, ¿no? Y modestia aparte, mi generación de periodistas, nosotros nos la fajamos. Nosotros estuvimos ahí donde ir a cubrir un paro armado era la posible que no podía regresar. Que tal vez no regreses. Corresponsables de guerra que aprendieron en el camino. Por supuesto. Y que pensamos que los balazos no nos iban a caer. Sí. Claro que caían. Muchas gracias, Roberto, por estar gracias, con Nicolás, nosotros. a ti. Un abrazo. Vamos a la pausa, vamos a regresar con más, pero antes un mensaje de nuestro auspiciador. Esta vez para los conductores y taxistas que hacen uso de aplicaciones de celular para prestar su servicio. Se ha abierto el registro de una nueva empresa, se llama Subix, SVYX. Subix es tu mejor alternativa porque nadie te ofrece que puedas ganar tanto como con Subix, por una razón muy simple. Te cobra el menor porcentaje de todo el mercado. ¿Y qué te da a cambio? La más moderna tecnología en tu aplicación y la garantía de seguridad para tus pasajeros. Infórmate tú mismo y sorpréndete ingresando a www.subix.com. Regresamos.